Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué secreto reveló la nota que Engin Akyurek dejó tras su pelea con Tuba Büyüküstün en el set? Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Porque lo que sucedió anoche en el set de rodaje de la serie que todos amamos es algo que nadie, absolutamente nadie, podía haber imaginado. Estamos hablando de dos gigantes de la actuación, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, quienes no solo comparten protagonismo frente a las cámaras, sino que, como muchos de ustedes sospechaban y como los rumores en los pasillos siempre han sugerido, comparten un pasado lleno de emociones intensas y sentimientos no resueltos que finalmente han estallado de la manera más dramática posible. Todo comenzó como una jornada de grabación normal, o al menos eso parecía desde afuera, pero los que estaban allí, los técnicos, los maquilladores y los asistentes, dicen que la tensión se podía cortar con un cuchillo desde que ambos actores llegaron al set esa tarde. Según testigos presenciales que prefieren mantener su anonimato por miedo a represalias de la producción, Engin llegó con un aire melancólico, muy serio, sin saludar a nadie con su habitual sonrisa. Mientras que Tuba parecía nerviosa, revisando su teléfono constantemente y evitando la mirada de su compañero. La escena que debían grabar era una escena de ruptura, una escena cargada de dolor y reproches, y tal vez, solo tal vez, la línea entre la ficción y la realidad se borró peligrosamente esa noche fría. Cuando el director gritó acción, las cámaras empezaron a rodar, pero lo que salió de la boca de Engin no estaba en el guión, y aquí es donde todo se complicó. Engin, mirando fijamente a los ojos de Tuba, con una intensidad que asustó a los presentes, detuvo su actuación a mitad de la frase y dijo con voz temblorosa: «Ya no puedo fingir que esto es solo un juego, Tuba. Cada palabra de este guión me quema porque es nuestra realidad y no lo soporto más». El silencio en el set fue sepulcral, nadie se atrevía a respirar. Tuba, visiblemente conmocionada y con lágrimas reales asomando en sus ojos, intentó mantener la profesionalidad y le respondió en un susurro que apenas captaron los micrófonos: «Engin, por favor, estamos trabajando. No hagas esto aquí, no delante de todos, tenemos un compromiso». Pero la tormenta ya se había desatado y no había vuelta atrás. La discusión subió de tono rápidamente, olvidando por completo que había decenas de personas observándolos. Engin, que siempre se ha caracterizado por su calma y su caballerosidad, parecía un hombre desesperado, un hombre que ha llegado al límite de sus fuerzas emocionales. «Al diablo con el compromiso», gritó Engin, golpeando una mesa de utilería que estaba cerca. «¿De qué sirve el éxito si cada vez que te miro recuerdo lo que perdimos? No puedo seguir actuando como si fueras una extraña cuando eres todo para mí». Estas palabras resonaron en el estudio como un trueno. El director intentó intervenir, pidiendo calma, pero Engin ya había tomado una decisión. Con un movimiento brusco, se quitó el micrófono de solapa, lo dejó caer al suelo y comenzó a caminar hacia la salida del set con pasos firmes y rápidos. Tuba gritó su nombre: «Engin, espera», pero él no se detuvo, no miró atrás ni una sola vez. Salió del estudio hacia la noche oscura, subió a su coche y aceleró, dejando tras de sí un caos absoluto y una producción paralizada. Pero la historia no termina aquí, mis queridos seguidores, porque lo más impactante sucedió unos minutos después. Cuando una de las asistentes de producción se acercó al lugar donde Engin había estado sentado repasando sus líneas antes de la escena. Allí, sobre la silla vacía, había un papel arrugado, una nota escrita a mano con prisa, como si fueran las últimas palabras de un hombre que necesita liberar su alma. La nota, que ahora es el tema de conversación en todos los rincones, contenía un mensaje que ha hecho llorar a todos los que lo han leído. Según se ha filtrado, la nota decía lo siguiente:
Me voy porque quedarme y no poder amarte libremente es una tortura que mi corazón ya no resiste. Si alguna vez el destino nos perdona, búscame donde todo empezó. Increíble, amigos. No era una nota de renuncia laboral, era una declaración de amor desesperada, una prueba definitiva de que lo que une a Enjinakyurek y Tuba Buyukustun es mucho más fuerte y complicado que una simple amistad de colegas. Cuando Tuba leyó la nota, dicen que se derrumbó en el set, llorando desconsoladamente, mientras sus compañeros intentaban consolarla sin éxito. La grabación se canceló inmediatamente, las luces se apagaron y el equipo se fue a casa con la sensación de haber presenciado el final de algo grande o quizás, el comienzo de una nueva y turbulenta etapa. La producción está en crisis, no saben si Enjin volverá, si la serie continuará o si tendrán que reescribir toda la historia para justificar la ausencia de su protagonista. Pero más allá de la serie, lo que nos preocupa a todos es el estado emocional de nuestros queridos actores. Enjinakyurek, un hombre reservado que nunca habla de su vida privada, ha expuesto su corazón de una manera que nunca creímos posible, dejando claro que su amor por Tuba es la fuerza que mueve su mundo, pero también la que lo está destruyendo. Por otro lado, Tuba se encuentra en una encrucijada, con el corazón roto y la presión de todo un equipo sobre sus hombros. Los fans en las redes sociales ya han comenzado a crear teorías, algunos dicen que deben luchar por su amor, otros creen que es mejor que se separen definitivamente para sanar. Pero todos coinciden en que esta noche quedará marcada en la historia de la televisión como la noche en que la pasión superó a la ficción. ¿Dónde está Enjin ahora? ¿Qué quiso decir con dónde todo empezó? ¿Irá Tuba a buscarlo? Son preguntas que nos mantienen en vilo. Lo cierto es que este incidente nos recuerda que detrás de los personajes que admiramos, hay seres humanos que sufren, aman y se equivocan como cualquiera de nosotros. Esta historia de amor y dolor en el set nos ha conmovido profundamente y seguiremos atentos a cada movimiento, a cada pista que nos indique qué pasará con esta pareja que tanto queremos. No es solo un chisme de revista, es una historia de sentimientos reales que ha explotado frente a nuestros ojos. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video cargado de emociones. ¿Ustedes qué piensan sobre la actitud de Enjinakyurek al abandonar el set de esa manera? ¿Creen que Tuba debería ir a buscarlo y luchar por ese amor que menciona la nota? ¿O piensan que es poco profesional mezclar el trabajo con los sentimientos personales? Espero sus opiniones en los comentarios, quiero leerlos a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like si les gustó el video. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.